Quiero hablar de algo que creo que es sumamente importante y creo que es una de las doctrinas, ya se puede quitar el anuncio eso es, una de las doctrinas fundamentales del cristianismo y es la gracia de Dios. Y cuando Javi la semana pasada estuvo predicando, que él dio también una pincelada de lo que la vida cristiana supone, él dijo algo que a mí me llamó la atención y he estado durante toda la semana dándole vuelta. Y él dijo, la gracia es el favor inmerecido de Dios, gratis para el hombre, pero alguien lo tuvo que pagar, ¿verdad? Para nosotros es algo que recibimos, como su nombre propio diga, de gracia, gratis, pero Jesús pagó un precio muy alto, muy alto. Y yo quiero hoy, pues, hablarte de gracia. Quiero que lo podamos ver desde una perspectiva, tomando referencias también del Antiguo Testamento. Y quiero que hoy quede en tu corazón, sobre todo mi anhelo es que esta palabra traiga libertad a tu corazón. Yo creo que necesitamos, porque vivimos en un mundo carente totalmente de gracia. Y nosotros necesitamos entender, profundizar, interiorizar lo que significa la gracia y el sacrificio que hizo Jesús. Como te digo, no es nada nuevo, pero la perspectiva que quiero traerte es muy interesante. Yo no sé si has tenido alguna vez alguna camisa, alguna ropa de estas que te gustan mucho, que se mancha y ya no se puede quitar. ¿Te ha pasado alguna vez eso? Una ropa que te encanta, una camisa, y de pronto pues resulta que esto está dando la raya, ¿no? Para no perder. Ya me extrañaba a mí, digo, qué bien va esto hoy. Bueno, vamos a seguir intentándolo. Yo recuerdo que tenía una camisa blanca que me encantaba un montón, me gustaba muchísimo, y entonces se me manchó de aquí en aceite o algo así. Y entonces le dije a Isa, por favor, Guilla, que esta camisa a mí me encanta, por favor. Entonces la lavó, le echó un producto, seguía la mancha, le echó otro producto, seguía la mancha, le echó otra cosa, seguía, la volvió a lavar como 7 o 8 veces, hasta que ya por fin parecía que se había ido la mancha. Cuando me fui a poner la camisa y me abroché el botón, me quedé con media camisa en la mano, ¿no? De tantos lavados, de tanta lejía, se había comido la camisa y me quedé con la media camisa en la mano. Digo, la mancha ha salido, pero han salido los botones, ha salido todo. Y hay manchas que no pueden salir, ¿verdad? Hay un texto en Marcos 7 que habla de manchas, pero manchas del corazón. Porque si bien es cierto que hay manchas en la ropa que no se pueden quitar, hay manchas en nuestro interior que tampoco se pueden quitar de una forma humana. Y Jesús lo dice en Marcos 7, es un texto muy interesante que habla de un encuentro de Jesús con los fariseos, con los maestros de la ley. Y dice que cierto día algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen sin antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco, esta gente no hubieran cogido el COVID ninguno, te juro. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras, vasijas de metal. Este ritual que hacen los judíos hasta el día de hoy todavía se llama el Netilat Yadayim, ¿de acuerdo? Y es un ritual basado en leyes del Antiguo Testamento, donde por un tema de higiene ellos constantemente se están lavando las manos, constantemente, ¿no? Se te levantan por la mañana, se tienen que lavar las manos antes de comer, hacen un ritual con un vaso, se lo pasan en una mano, se lo pasan a otra. Y aquellos fariseos estaban viendo una escena, estaban viendo que los discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos y se escandalizaron. Y le dijeron a Jesús, oye, es que ellos no siguen las tradiciones. Ellos no están cumpliendo, se suponen que te están siguiendo a ti que eres un rabino, se supone que te están siguiendo a ti que eres su maestro, y tú deberías de darle ejemplo a ellos. Sin embargo, lo que vemos en ellos es que no están cumpliendo, dice, con nuestras tradiciones, no están siendo fieles a la tradición hebrea. Y si bien es cierto que tenía que ver con una situación, con un tema de higiene, pero lo más profundo de este ritual iba mucho más allá de eso. Tenía que ver que simbólicamente era un hecho de purificarse delante de Dios.
Cuando hacían estos lavamientos realmente recitaban una oración como diciendo, Señor, lávanos, por favor, lávanos. Ese era el trasfondo real de ese ritual, pero ellos lo habían convertido en un ritual vacío, simplemente de cumplimiento de una ley. Y ahí ellos estaban escandalizados, no porque había sanidades, no porque el Señor se estaba moviendo, ellos estaban escandalizados porque los discípulos no se lavaban las manos antes de comer, como muchos de nosotros podía pasar, ¿verdad? Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Comen antes sin realizar la ceremonia de lavarse las manos. Y Jesús les contestó, ¡hipócrita! Así le dijo el Señor, ¡hipócrita! Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes porque escribió, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Dice, como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Un hipócrita, en Grecia, un hipócrita era un actor que se ponía una máscara de un dios y entonces hablaba como si fuera un dios. De ahí viene la expresión ser un hipócrita. Porque este actor griego se ponía una máscara en una representación, el dios Zeus, los dioses que tenían ellos del Olimpo, y entonces cuando el actor hablaba, parecía que era Dios quien estaba hablando, pero sin embargo era un hombre que estaba detrás de una máscara. Y Jesús lo que le estaba diciendo a ellos, vosotros estáis poniendo cosas en boca como si Dios estuviera hablando y tiene que ver solamente con rituales humanos, nada tiene que ver con el corazón aquí, está diciendo Jesús. Ustedes están honrándome por fuera, pero por dentro no, porque su corazón está lejos de mí. Ustedes están poniendo el énfasis en las formas, pero no en el fondo. Ustedes son unos hipócritas además porque están diciéndole al pueblo que lo importante al final es por fuera. Por eso Jesús mismo en una ocasión le dice, ustedes son sepulcros, tumbas blanqueadas, por fuera muy bonito, pero por dentro lo que hay es muerte. Ustedes son unos hipócritas. Ustedes por fuera parecen que son gente piadosa, gente que sigue a Dios. Por eso la religión no puede cambiar a nadie. Aunque usted venga bien vestido aquí perfectamente de domingo de culto, use un lenguaje perfecto, Dios te bendiga, hermano, el lenguaje que hemos adquirido los evangélicos. Dios te bendiga, hermano, cómo está bendecido, hermano, y está reventado, el hermano está reventado, tiene una semana malísima. Y el hermano bendecido, dicen algunos en victoria, hermano, estoy en victoria, ¿en victoria? Señor de mi vida. Pero hemos adquirido unas formas, ¿verdad?, que nos hacen cumplir con la tradición. Porque nosotros los evangélicos criticamos mucho, bueno, yo es que no soy evangélico, pero bueno, ustedes los evangélicos criticáis mucho, criticamos mucho la tradición, pero nosotros tenemos muchas tradiciones también. Y muchas de ellas las hemos antepuesto incluso a la palabra de Dios. Y esto es lo que estaban haciendo estos hombres, estaban poniendo tradiciones humanas que ellos habían convertido en una tradición humana, estaban dándole el valor de la palabra de Dios. Y Jesús los tiene que confrontar y decirle, pero qué poca vergüenza tenéis. Estáis hablando de parte de Dios cosas que Dios no ha mandado. Y claro que aquellas ceremonias y aquellos rituales tenían un sentido, pero tenían un sentido espiritual. Y fíjate que se junta el Señor con los discípulos, dice que el Señor, acá en versículo 14, llamó a la multitud para que acercara y oyera, y dice, escuchen todos ustedes y traten de entender, lo que entra en el cuerpo no es lo que contamina, ustedes se contaminan por lo que sale de su corazón. Y luego Jesús entró en la casa para alejarse de la multitud, y los discípulos le preguntaron, ¿qué quiso decir con la parábola que acabas de emplear? Jesús les dijo, ¿ustedes tampoco entienden? ¿No se dan cuenta de que la comida que se introduce en el cuerpo no puede contaminarlo? Claro, no puede contaminarte a nivel espiritual. Te puede contaminar a nivel físico, claro. Y Jesús está diciendo, lo que es físico, pero ustedes están mezclando. Quiero hacer un paréntesis aquí. Algunos escépticos, muchos cristianos, cuando el tema de la vacuna se han levantado como que eso era ya el chi, eso ya estaba el chi, y que si te ponía la vacuna te condenaba ya. Lo que entra en el cuerpo no es lo que condena,
sino lo que está en nuestros corazones por dentro. Y la vacuna no va a transformar tu corazón. Cierro paréntesis. Podéis pedir cita a los que no se habían vacunado. La comida la comida dice el versículo 19, la comida no es lo que entra en el corazón. La comida, lo de fuera se queda. Y obviamente tiene que haber un reflejo entre lo que está pasando dentro y lo que pasa afuera. Obviamente tiene que haber una conexión. Pero lo que nunca va a pasar es que lo que pasa afuera está pasando dentro. Pero lo que pasa dentro, esto es un juego de palabras, sí tiene que reflejarse donde lo que pasa afuera. En nuestra conducta, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos en esta vida, se tiene que notar que algo está ocurriendo en nuestro interior, ¿correcto? Pero Jesús está diciendo, mire, por mucho que usted intente lavarse las manos, como la camisa, por mucho que tú intentes quitar la mancha de forma humana, con tradiciones, con religiosidad, usted no va a poder quitar esa mancha. No puede literalmente quitar esa mancha del corazón. El pecado, el dolor, las heridas, todas aquellas cosas que están en nuestro corazón que no nos gustan, aquellas cosas que cuando nos miramos al espejo por la mañana decimos, si pudiera cambiar esto de mí, esta forma de reaccionar, a veces la ira que está en mi interior, a veces son reacciones con nuestra boca y luego llega al final del día y te das cuenta que por muchos esfuerzos humanos que has intentado y has vuelto a caer en la misma piedra. Porque lo que sale de nuestro corazón, y dice el Señor, ¿y qué es lo que sale de vuestro corazón? Pues mira, lo que contamina son los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo, la necedad. Dice, todas esas vilezas provienen de adentro y eso es realmente lo que contamina nuestros corazones. Y eso no lo quita que nos lavemos las manos. Esa mancha no se puede quitar lavándonos las manos. ¿De acuerdo? Así que podemos ver que podemos intentar, y de hecho lo intentamos muchas veces, quitar ciertas cosas de nuestro corazón con fórmulas. Yo no estoy en contra de la... Por favor, que nadie me malinterprete lo que voy a decir. Yo no estoy en contra ni mucho menos de la psicología o la psiquiatría o algunos métodos científicos al respecto. No, al contrario, creo que Dios le ha dado la ciencia al hombre y creo que es totalmente compatible. Pero hay cosas del corazón que solamente Dios puede sanar. A eso me refiero concretamente. A eso me refiero. Y quiero hablarte voy a usar un texto esta mañana que es súper representativo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, para los que están estudiando en el SEAM, el Antiguo Testamento entero, uno pudiera pensar que el Antiguo Testamento es desconexo total y que es una cosa aparte del Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento todos los libros del Antiguo Testamento apuntan directamente a Jesús. Si tú te pones a indagar e investigar, algunas veces de forma simbólica y a veces vienen también como una palabra profética que bendito el Señor se ha cumplido. Por eso aquellos que creemos en la palabra de Dios podemos certificar a través de los textos que 500 o 600 o 1000 años antes se habló, se profetizó acerca de Jesús y en el año 0 se cumplió radicalmente y literalmente. Y eso nos da a nosotros una veracidad de las Escrituras. Y nos hacen, ¿sabes qué? Que cuando uno lee lo que todavía falta por cumplir, uno puede decir, Señor, si se cumplió todo eso, nada va a impedir que se cumpla. Lo que falta, el final de la película, el final de la serie, la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo se va a cumplir sí o sí. Y los creyentes tenemos que anhelar eso. Tenemos que decir, Señor, ven pronto, ven por tu iglesia. Porque si uno mira que todo se cumplió, nada va a impedir que se cumpla. Y lo que vamos a hacer en esta mañana es tomar una profecía del Antiguo Testamento en Zacarías, muy interesante y como te digo, muy gráfica, y esta profecía nos va a
este texto lo que nos va a hacer una representación física, es como si nos pusieran una película acerca de la gracia, es como un adelanto, es previo a la gracia, pero lo vamos a ver de una forma muy gráfica y muy interesante en esta mañana, y que es lo que yo pretendo hacer. Mi anhelo con esta palabra es que te salgas con una certeza acerca de lo que es la gracia del Señor en tu vida, porque te puedo asegurar que te va a servir muchísimo. Te va a venir muy bien esta palabra y entender qué es la gracia en profundidad de Dios, ¿de acuerdo? Zacarías 3, versículo 1, está el profeta y lo que vamos a hacer en esta mañana, es asistir a un juicio. ¿Has asistido alguna vez a un juicio? Eres mío, dice uno, eres mío. Eres mío, yo era el acusado. No sé, bueno, es que los juicios que hay por aquí no son tanto como los de la película, ¿no? ¿Has visto los que en la película, ¿no? Que sale el abogado con la venia, señoría, y no sé, todo el protocolo. Aquí son un poquito más sosos, yo que he ido a algunos, son un poquito más sosos, no es tan así, como dicen, ¿no? Maníaco no, hay una palabra que dicen los abogados. Para rechazar algo, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que vamos a asistir como espectadores de excepción a un juicio en esta mañana. Como si nosotros estuviéramos en la sala de un juzgado y se va a juzgar una persona y vamos a ver qué ocurre y el texto nos va a desvelar lo que ocurre, ¿de acuerdo? Dice, entonces el ángel, Zacarías 3, versículo 1, está viendo la visión, dice, me mostró a Jesúa, o Josué también en otras versiones, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, el acusador, el abogado de la acusación, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Jesúa, contra Josué, contra este sumo sacerdote. Fíjate, aquí, Paco, vente para acá, por favor, levántate, no te voy a hacer nada, ven, por favor. Vente aquí, hermanito, hoy va a ser tú el malo. Sí, ponte aquí, y ponte tú aquí, querido mío. Aquí estaba Jesúa, el sumo sacerdote, estaba aquí. Y el ángel del Señor, que aquí está representando a Jesús mismo, muchas veces, cuando el ángel del Señor aparece en la palabra, muchas veces apunta directamente a Cristo o a Dios. En este caso, entendemos que podía ser Cristo o Dios, no lo define muy bien. Pero estaba aquí en medio, aquí estaba en medio. Y entonces Satanás, que, lo siento, te toca a ti, Satanás estaba, dice, vertiendo acusaciones contra Jesús. Y en medio estaba el ángel del Señor. El abogado de la acusación estaba diciéndole, y ahora vamos a ver lo que dice, ¿verdad? Y aquí estaba, en medio, el ángel del Señor, Dios mismo, estaba defendiendo y estaba confrontando a la acusación. ¿De acuerdo? Esta es la imagen que... No voy a dejaros aquí toda la predicación, porque sois más guapo que yo. Venga, no, ya no. Pero mira lo que ocurre. Lo que ocurre es que dice la palabra que el acusador Satanás estaba a la derecha del ángel, aquí a la derecha, y presentaba acusaciones, estaba diciendo, mira, este sumo sacerdote ha hecho esto, ha hecho lo otro, en su corazón ha albergado esto, y fíjate lo que pasa, que el ángel no dice que no lo hubiera hecho, porque estaba el acusador diciendo, ha hecho esto, ha hecho lo otro. ¿Te ha pasado a ti alguna vez eso, que te ha venido el acusador a tu cabeza? A mí diariamente. Y dice que entonces el Señor le dijo a Satanás, yo, el Señor, rechazo tus acusaciones. Satanás, así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Fíjate lo que ocurre, ¿no? El abogado de la acusación, Satanás, está vertiendo acusaciones contra el sumo sacerdote y el ángel del Señor está diciendo, yo echo para atrás esas acusaciones. Y además no solo eso, te reprendo, porque este hombre, la imagen que toma es brutal. Dice, es como un tizón que ha sido arrebatado del fuego. En el último momento. ¿Has visto esas escenas en la película que alguien tira un papel que es muy importante al fuego? Y entonces llega el protagonista, mete la mano en el fuego y lo saca. Y se ve medio quemado, pero ahí se ve lo que estaba poniendo, ¿no? O un objeto que está... O
O una persona que está a punto de ser quemado en un incendio y entra el héroe de la película, entra el bombero y ya a última hora, cuando ya que siempre lo saca y se cae todo, siempre en toda la película. A última hora lo saca y dice, este hombre que estaba a punto de quemarse, estaba a punto de desaparecer, yo lo he rescatado como un tizón. Yo he metido la mano en el fuego y lo he sacado. ¿Viste qué escena más increíble, no? Está diciendo el ángel del Señor, yo estoy dando la cara por él. Yo lo estoy rescatando y las acusaciones que tú tienes contra él no te las voy a aceptar. Yo soy el abogado defensor. Y entonces sigue el texto. Versículo 3 dice que la ropa del sumo sacerdote estaba sucia. Por tanto, sí era culpable. Por tanto, el sumo sacerdote, esto es una señal que nos estaba diciendo que realmente sí estaba sucio. Realmente no estaba bien. ¿Por qué? Y te tengo que explicar algo muy interesante. Porque el sumo sacerdote, mira lo que ocurría cuando entraba una vez al año. Cuando entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sumo sacrificio por el pueblo, dice que una semana antes este sumo sacerdote se aislaba para no contaminarse. Dice que el sumo sacerdote se iba a un sitio solo y allí durante una semana no tenía contacto con nadie. Se aislaba para buscar de Dios porque era un momento clave en el año. Él iba delante de Dios presentar todos los pecados del pueblo, los suyos mismos, y por tanto tenía que prepararse. Y dice que una semana antes se iba y no podía tocar nada impuro, nadie podía verlo, y dice que la noche anterior no dormía. La noche previa al sacrificio dice que no dormía, sino que lo que hacía era que se preparaba su espíritu y se bañaba exhaustivamente, se vestía con una túnica de lino fino perfectamente limpia, no podía tener ni una sola mancha. Dice que ofrecía sacrificio por él, por su familia, y luego se quitaba esa ropa otra vez, se volvía a bañar otra vez, exhaustivamente se limpiaba y de nuevo se ponía otra ropa limpia. Y dice que entonces salía y dice que todo eso pasaba en un lugar donde el pueblo solo podía verlo, lo podía ver porque había una cortina y el pueblo estaba detrás de esa cortina viendo las sombras, escuchando el ruido del agua, pero no podía ver lo que estaba pasando dentro. Pero todo el pueblo estaba fuera orando, estaba esperando que todo saliera bien. ¿Por qué? Porque ahí estaba dándose lugar a un momento clave, porque al día siguiente en la mañana sus pecados, los pecados de todo el pueblo, iban a ser perdonados por la acción de ese sumo sacerdote. De modo que imagínate la historia, en la noche. Hay un lugar en la noche donde hay un velo y ahí está ese hombre bañándose y rebañándose y vistiéndose con algo limpio. Nadie lo puede ayudar, nadie lo puede ver, nadie le puede animar. Solamente desde fuera la gente está diciendo que salga todo bien, que salga todo bien. Y se presenta con su ropa limpia, impecable, perfecta. Pero cuando lo ve el abogado acusador, incluso el ángel del Señor, ve que por muy blanco que está por fuera, en su corazón todavía había mancha. Y así lo ve. Y lo ve vestido de blanco, lino, perfecto, pero dice la palabra que realmente estaba sucio. Entonces, el ángel le dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia. Luego se volvió hacia el sacerdote y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar una ropa nueva y fina. A mí me recuerda esto a la historia del hijo pródigo. Cuando viene el hijo pródigo con su ropa sucia, oliendo a cerdo, ¿verdad? Y oliendo a rebelión también, a rebeldía. Y el hijo pródigo está en el camino intentando a ver qué palabras le digo al padre. Pero vemos la escena que el padre, aún en el camino, dice que salió a su encuentro. Aún con su ropa sucia, con su olor a cerdo, con su inmundicia, con su rebeldía. Y dice que no lo dejó ni siquiera hablar. Y dice que lo tomó y le besó en el cuello. Y lo primero que hizo, ¿qué fue? Le puso una ropa limpia. Le dijo, vístanlo con la mejor túnica que tenemos. Pónganle el anillo de la casa y pónganle unos zapatos nuevos para que camine.
Así que vemos aquí un tipo de Cristo, vemos un tipo aquí ya en la salvación, vemos que aunque este hombre no era digno, aunque este hombre por mucho que intentaba vestirse y revestirse de blanco, vemos que al final en su corazón había algo, pero vemos que el ángel del Señor, Dios mismo le dice, mira, ve, yo puedo quitar lo que está sucio de tu corazón. Quítenle esa ropa, yo le pongo una ropa nueva, un lino limpio. Y eso es lo que vemos en la escena que ocurre. Y dice, pero póngale también un turbante en la cabeza. Así que le pusieron el turbante, la mitra, el sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas mientras el ángel del Señor permanecía cerca. Versículo 6. Entonces el ángel del Señor habló solamente a Jesúa y le dijo, a Josué, al sumo sacerdote, el Señor de los ejércitos dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Este sería el segundo paso. Y esto no es ni más ni menos que una simbología de una persona que ha tenido un encuentro con Dios. No me puedo, por mucho que me lave, no me puedo quitar lo que está dentro. Viene Jesús con su obra, me limpia, pero ahora viene una segunda parte, es la responsabilidad del cristiano. Y es que le dice, sí, yo te limpio, pero a ti te toca obedecer. Y esto es ni más ni menos que un símil de la vida cristiana. Porque la primera parte está súper bien, quien no quiere ser limpio, quien no quiere ser liberado, pero hay una segunda parte que es la responsabilidad del creyente. Y le dice al sacerdote, mira, yo te limpio, no hay problema, yo lo hago, te voy a quitar toda la suciedad que tiene, pero mira lo que le dice, si tú sigues mis caminos, entonces podrás caminar con autoridad sobre esta vida, podrás caminar entre los otros que están aquí, ¿verdad? Versículo 8, dice, escúchenme, oh Jesúa, oh Josué, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes, mira lo que dice, ustedes son un símbolo de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado el renuevo. Miren ahora la joya que he puesto ante Jesús, ante el sumo sacerdote, una piedra con 7 facetas. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos, y en un solo día quitaré los pecados de la tierra. Está diciendo, esto que acaban ustedes de ver es simplemente un símbolo de lo que va a pasar cuando venga el renuevo. Que en un solo día va a limpiar la túnica de la humanidad. Esto que acaban de pasar aquí, que yo he hecho, va a venir un día y lo llama el renuevo, la rama. Yo no sé si tú has visto alguna vez un árbol cortado, de estos que cortan, que lo intentan quitar de un sitio y lo cortan, ¿verdad? Pero dejan la raíz dentro. Es increíble cómo la vida se desarrolla ahí, que está eso, y de pronto va unos días y del, no sé cómo se llama eso, de ese tronco cortado, empiezan a salir de nuevo unas ramas, ¿no? Del tocón, correcto. Y corta otra vez las ramas, el hombre todo mosqueado, ya todo y se va, y a los meses está otra vez saliendo. Y hasta que no meten una máquina de esta y arranca la raíz, no hay manera de matar ese árbol, es increíble, ¿no? Y lo que está diciendo, la imagen que toma el Señor en esta profecía es el tronco que parecía que estaba muerto, un día va a renacer. El renuevo, Cristo, el que parecía que estaba cortado, el que quiso cortar la humanidad, el que quiso cortar las ideologías, el que quisieron cortar la filosofía del mundo, los imperios del mundo que han pasado, el imperio griego, el imperio romano, el imperio otomano, el persa, el medio persa, todo eso nos hablará un día Javi, todos los imperios que han intentado derribar hasta el siglo XX, la mujer de Mao Zedong, la gran revolución china. Dijo ella, personalmente me voy a encargar de aniquilar el cristianismo en nuestra nación. Ni memoria ya de ella. Millones de chinos se convirtieron al evangelio en las casas. Yo voy a personalmente a cortar las ramas. No hay quien corte las ramas. El renuevo vino para traer libertad.
Y vemos que se cumplió. Vente, Fran, por favor. Se cumplió. Ocurría años más tarde, muchos años más tarde, siglos más tarde. Siglos más tarde ocurrió que hubo otro Jesúa o Yeshua, otro sumo sacerdote que vino, ahora sí, a pagar por un solo día. Él llegó a este mundo con una pureza en su ropa. La palabra recoge que ni un solo pecado se le reconoció. Su ropa estaba realmente limpia. Pero fíjate, la noche antes del sacrificio, donde los sacerdotes se preparaban, se tenían que limpiar, sin embargo la palabra recoge que el sumo sacerdote, en vez de limpiarse él detrás de una cortina, tomó una toalla y se hizo toalla. ¿Qué diferencia? El sumo sacerdote que tenía que salir con una ropa limpia, impresionante, sin embargo, ponme la fotografía, por favor, Eddie. Edison. Ahí estaba nuestro sumo sacerdote. En vez de ropa se la arrancaron a jirones. Pero no solo la ropa, la piel. Y todas esas manchas eran un símbolo de nuestro pecado. Nuestro pecado estaba en la piel de Jesús. Nuestro sumo sacerdote estaba siendo crucificado, estaba siendo el sumo sacerdote y asimismo el propio sacrificio. En una imagen vemos al sacerdote, pero también vemos al Cordero que quita el pecado del mundo. Se cumplió. En un solo día Él fue capaz de limpiar el corazón de la humanidad entera, de nosotros mismos que estamos aquí. Por eso la gracia es tan importante. Por eso la gracia es el eje central de nuestra fe, amados míos. Si no entendemos esto, si no entendemos que no podemos hacerlo por nuestra fuerza, si no entendemos que ya Él lo hizo, vamos a seguir viviendo vidas arrastradas, intentando limpiar algo que nosotros no podemos limpiar y que Él limpió ya por nosotros en esa cruz del Calvario. Esa es la fuerza y el poder de entender la gracia en nuestros corazones. Porque constantemente la religión que hay en nosotros, la culpabilidad en nuestros corazones, constantemente va a hacer que intentemos en nuestra fuerza limpiar lo que no podemos limpiar. Y por tanto luego viene la frustración, viene el cansancio, viene la culpabilidad y vienen procesos destructivos en nuestro corazón al punto que hacen desviarnos del Señor. Pero el sumo sacerdote, Cristo, se hizo mancha por nosotros. Se hizo pecado por ti y por mí. De tal manera que cuando terminó el sacrificio, Él dijo, consumado es. Está cumplido. Y esta profecía de Zacarías se cumplió. En un solo día, el Cristo, mi Salvador, mi suficiente Redentor, no necesito otro. Mi Rey, mi Señor, lo más preciado de toda la creación, el Hijo, pudo arrancar nuestra túnica sucia y como el Hijo pródigo poner una ropa limpia. No lo podremos hacer nosotros de ninguna manera. Segunda de Corintios 2:51 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! ¡Qué texto! ¡Qué texto más potente!, ¿verdad? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado.